¿Es el desempeño académico un buen predictor del éxito en una carrera en el mundo empresarial? A pesar de la extensa investigación y experiencia práctica desarrollada por la psicología organizacional en los últimos 50 años, que pone en evidencia que los resultados académicos no constituyen un factor determinante en el éxito en una carrera, ya sea como gerente o empresario, muchas organizaciones siguen considerando los resultados académicos como un factor importante en la selección del personal clave. En efecto, David McClelland, célebre investigador reconocido por ser el fundador del movimiento de las competencias en psicología, estableció en sus estudios que no hay ninguna prueba objetiva de que exista una relación sólida entre el éxito académico y el desempeño en el mundo de los negocios. Los resultados académicos sobresalientes en el pasado, detalló McClelland, solo predicen éxito académico en el futuro, pero nada más. El mundo, en ese sentido, no ha cambiado mucho desde que fueron realizados los estudios que dieron origen al movimiento de las competencias en psicología. Todo ello se agrava ciertamente con la tendencia a sobrevalorar la relevancia de alcanzar los primeros puestos que se promueve desde ciertas organizaciones educativas. Se otorga premios y distinciones a quienes, con esfuerzo real, logran situarse en las primeras posiciones de sus respectivos estudios. ¿Qué explica en todo caso que, tantos años después, con toda la evidencia que se ha generado en décadas, se continúe asumiendo que un primer puesto puede llegar a ser necesariamente un buen gerente o empresario? Pues bien, como respuesta señalo dos factores principales. Primero, lo más importante, no comprender el concepto de competencia. Una cosa es un conocimiento y otra una habilidad. Ser gerente lleva un componente de conocimientos, otro de habilidades y ciertamente también otros añadidos. Si se cuenta con todo ello, se puede llegar a ser competente. Muchas instituciones de formación suelen llegar a ser buenas a la hora de proporcionar conocimientos, pero limitadas sin duda a la hora de desarrollar habilidades. Me explico. Los conocimientos se encuentran a nivel cognitivo, se relacionan con la comprensión de las cosas. Las habilidades, en cambio, son las destrezas que adquirimos con la práctica, en el mundo real. ¿Son los conocimientos importantes? Sí, pero en la mayoría de casos no son suficientes. Se requiere desarrollar también la habilidad. Veamos el caso del liderazgo. ¿Se necesita conocimientos? Por supuesto, ¿son suficientes? No necesariamente. Se requiere la habilidad y ello implica, por cierto, utilizar las herramientas adecuadas. Herramientas correctas en el caso del liderazgo son el mentoring y el modelaje conductual o roleplay. Pero atención, siempre y cuando se utilicen en forma correcta, en magnitudes suficientes y de manera personalizada. Nada de eso se puede hacer con un curso de 20 horas, menos en una clase con 50 alumnos y peor aún, donde el 90% del contenido del curso consiste en exposiciones, desarrollo de lecturas y trabajo de casos. En ese sentido, un gerente solo puede desarrollar sus competencias de liderazgo ejerciendo el liderazgo, probando, fallando, corrigiendo, todo en la práctica real del trabajo y en el día a día. Lo segundo tiene que ver con el perfil de algunos de los instructores de los programas de formación tradicionales. Quienes enseñan cursos que requieren habilidades no son siempre personas que cuentan con dichas habilidades, sino más bien gente con dominio teórico, pero con poca experiencia práctica relevante. Estos instructores pueden ser, por supuesto, buenos presentando conocimientos, pero limitados al momento de enseñar habilidades. Inclusive, aquellos con mayores grados e investigaciones pueden llegar a ser quienes menos experiencia práctica tienen y por ello a quienes les sea más difícil aterrizar la realidad en empresas concretas. Un profesor tradicional de administración, sin experiencia gerencial relevante, nos puede hablar sin problema de casos de innumerables empresas y contarnos las enseñanzas que se derivan de esos casos. Podrá desenvolverse en torno a lo que ha leído e investigado, pero aquello no implica que pueda guiar a un alumno en la práctica a aplicar en forma eficiente los conocimientos al entorno concreto en el que le toca trabajar a dicho alumno. Debo señalar que ninguna de las ideas acá expresadas es novedosa. Son grandes verdades, un poco olvidadas, es cierto, pero muy vigentes. Para quienes quieran profundizar, los escritos de Henry Mintzberg, uno de los padres del planeamiento estratégico, son muy interesantes al respecto. En resumen, las empresas deben salir del paradigma de que los conocimientos, y en especial los resultados académicos, son un buen predictor del éxito en una carrera en el mundo de los negocios. Un gerente requiere, para ser competente, de un conjunto de competencias que implican conocimientos, pero sobre todo de habilidades relevantes para sus funciones.
Una apropiada formación gerencial o de negocios necesita herramientas también apropiadas para desarrollar dichas competencias. La formación tradicional de conocimientos en clase debe ser complementada con la aplicación práctica. Finalmente, el mejor instructor de habilidades es sin duda quien ha llegado a dominar dichas habilidades a partir de su experiencia profesional previa. Muchas gracias por escuchar este episodio. No olvides visitar nuestra página web en praxistopconsulting.com, seguirme en Twitter en @javillagra y agregarme en LinkedIn.